El sol de la tarde del sábado caía tibio sobre el jardín, un lienzo de césped perfectamente cortado que yo misma había plantado hacía casi 30 años. La risa de los niños, entre ellos la de mi nieto Leo, se mezclaba con una música suave que salía de unos altavoces discretos. Era su 10º cumpleaños. Unos 30 invitados, amigos de mis hijos Mauricio y su esposa Renata, conversaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de vino espumoso. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, una reliquia de un pasado que ellos preferían olvidar. Sostenía con fuerza el regalo de Leo, un telescopio Mid Polaris 130Q, envuelto en papel azul con estrellas plateadas. Sabía que era lo que más deseaba. Me lo había confesado en susurros hacía meses, como si fuera un secreto de estado. Avancé entre los invitados, murmurando disculpas, hasta llegar a la mesa de los postres donde Leo admiraba su pastel de 3 pisos, con temática de astronautas. Sus ojos brillaron al verme. ¡Abuela!, exclamó, corriendo a abrazarme. Ese abrazo, ese pequeño instante de afecto puro, era la única razón por la que soportaba la atmósfera glacial que Renata creaba a mi alrededor. Le extendí el regalo, una caja rectangular y pesada, que prometía galaxias y nebulosas. «Feliz cumpleaños, mi pequeño astrónomo», le dije. Estaba a punto de tomarlo cuando una sombra se interpuso entre nosotros. Era Renata, con su bolso Carolina Herrera colgado del brazo como un arma, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tan fríos como el hielo. Ella me arrebató el regalo de las manos con un movimiento brusco, casi violento, y lo dejó caer sin cuidado sobre una pila de otros presentes, como si fuera basura. No le dedicó ni una mirada. Luego levantó la voz, asegurándose de que el círculo de padres cercanos la escuchara claramente. «¿Esto es todo lo que trajiste, Nora? Mejor vete. Tu presencia siempre arruina las fotos. Estás haciendo un espectáculo». Sus palabras, afiladas y precisas, cortaron el murmullo de la fiesta. El silencio que se produjo fue denso, pesado. Sentí las miradas de todos sobre mí. Algunas curiosas, otras compasivas, la mayoría simplemente incómodas. Mi nieto me miró, confundido, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Renata, solo vine a ver a mi nieto», respondí en voz baja pero firme, intentando mantener la poca dignidad que me quedaba. No quería darle la satisfacción de verme derrumbar. Mi hijo, Mauricio, estaba a solo unos metros, conversando con un hombre que llevaba un traje caro. Escuchó perfectamente las palabras de su esposa. Lo sé por la forma en que su espalda se tensó por un instante. Sin embargo, no se giró. No me miró. «Mamá, hazle caso. Es mejor para todos», dijo dirigiéndose a su invitado, como si yo fuera una simple molestia de fondo. Un zumbido que había que ignorar. Ese fue el golpe más duro. La indiferencia de mi propio hijo. El niño para quien había sacrificado todo. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Los invitados cercanos desviaron la mirada. Algunos sacaron sus teléfonos para fingir una llamada urgente. Otros reanudaron sus conversaciones con un entusiasmo forzado. Vi a Álvaro Quintana, el gestor de patrimonio de la familia y supuesto amigo, observando toda la escena desde la terraza. Sostenía su copa de vino, impasible, con una expresión de leve interés, como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Su complicidad silenciosa era una bofetada más. ¿Acaso todos en su círculo social eran tan crueles, tan vacíos? ¿O era yo la única que veía la podredumbre debajo de la superficie brillante de sus vidas perfectas? Renata me tomó del brazo. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron ligeramente en mi piel. «Vamos, te acompaño a la puerta», dijo con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Me guió a través de la sala de estar, pasando junto a los muebles de diseño que habían reemplazado los míos. Mientras caminaba, mi mirada se desvió hacia una estantería. Allí, en un marco de plata, había una vieja fotografía de 1995. Era yo, con 30 años menos, el cabello oscuro y una sonrisa llena de esperanza, sosteniendo la escritura original de la propiedad frente al terreno baldío, donde ahora se levantaba esta casa de 250 metros cuadrados. La cámara de mi memoria se detuvo en esa imagen, un recordatorio tangible de quién era la verdadera dueña de todo aquello. Esa fotografía
Era un ancla en medio de la tormenta de vergüenza. Me recordó que cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de ese jardín había sido pagado con mi sudor, con 15 años de turnos dobles como enfermera jefe en el Hospital San Rafael, noches enteras sin dormir, navidades trabajando, fines de semana sacrificados, todo para darle a Mauricio un hogar, un futuro que yo nunca tuve. Y ahora su esposa me expulsaba de mi propia creación, como si fuera una intrusa. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el amor que le di se había transformado en este desprecio absoluto? Al llegar a la puerta principal, Renata la abrió y me empujó suavemente hacia afuera. «No vuelvas sin avisar, Nora. Necesitamos nuestro espacio», dijo, y cerró la puerta en mi cara. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo, un punto final a mi presencia en sus vidas. Me quedé sola en el porche, escuchando la música y las risas que se filtraban a través de la madera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Por un momento me sentí completamente perdida, una anciana de 72 años sin un lugar en el mundo. Pero entonces, la imagen de esa escritura, de mi nombre en ese documento, volvió a mi mente. En ese momento no lo sabían, pero al empujarme fuera de la casa, me habían devuelto las llaves. Bajé los escalones lentamente, mis rodillas protestando. Justo cuando llegaba a la acera, la puerta de la casa de al lado se abrió. Era Gladys Romero, mi vecina desde hacía más de 20 años. Tenía 70 años, el cabello blanco y una mirada que lo entendía todo. «¿Nora? ¿Estás bien, querida?», preguntó acercándose con preocupación. No necesité decir nada. Ella vio la humillación grabada en mi rostro. «Ven, entra. Hice té de manzanilla. Esos buitres no merecen ni una de tus lágrimas», dijo pasándome un brazo por los hombros. Su casa, más pequeña y modesta que la mía, se sintió como el único refugio en el universo. Mientras Gladys preparaba el té, me senté en su cocina, un espacio cálido y lleno de vida. El aroma a canela y a hogar me reconfortó. Le conté todo. Las palabras salían atropelladas, una mezcla de dolor y rabia contenida. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su presencia era un bálsamo. «Siempre supe que esa Renata era una arpía», dijo finalmente, poniéndome una taza caliente entre las manos. «Y Mauricio es un cobarde. Dejó que el dinero y la ambición de esa mujer lo cegaran». Sus palabras no eran un consuelo vacío, eran una validación, la confirmación de que no estaba loca, de que el abuso era real. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Gladys, no pude dormir. Las escenas de mi vida se proyectaban en el techo oscuro. Recordé el año 1990, cuando compré el terreno. Trabajaba sin descanso, mis manos agrietadas por el jabón antiséptico del hospital. En mi pequeño apartamento alquilado, extendía los planos de la casa sobre la mesa de la cocina, soñando despierta. Cada cheque que firmaba para la constructora era una pequeña victoria. Mi voz en off interna resonaba con una claridad dolorosa. Cada ladrillo de esa casa de 250 metros cuadrados fue pagado con 15 años de noches sin dormir, con 5.475 turnos que me robaron la juventud, pero me dieron un patrimonio. Luego mi mente saltó al 2008. Mauricio y Renata ya vivían conmigo. Una tarde ella me mostró una revista de diseño. «Mira, Nora, esta cocina es maravillosa. Podríamos recibir a nuestros amigos aquí», dijo, señalando una isla de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. La remodelación costaba $20.000, un dinero que yo tenía ahorrado para mi jubilación. Mauricio me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Esto es para que estés más cómoda». Firmé el cheque sin dudar. Quería que fueran felices, pero la verdad es que nunca usé esa cocina. Se convirtió en su espacio exclusivo, un teatro para sus reuniones sociales donde yo era, en el mejor de los casos, una espectadora silenciosa. El recuerdo más doloroso era el más reciente, de hace apenas 2 años, en 2022. Mauricio y Renata me sentaron en la mesa del comedor. Desplegaron un fajo de papeles con una urgencia ensayada. «Mamá, firma aquí. Es un comodato, solo una formalidad para los impuestos. Así nosotros nos encargamos de todo, y tú no te preocupas por el mantenimiento».
explicó Mauricio con esa sonrisa tranquilizadora que siempre me desarmaba. Confié en él, confié en mi hijo, firmé donde me indicó, sin leer la letra pequeña. Me dijeron que me estaban protegiendo. En realidad me estaban desarmando pieza por pieza, quitándome el control de mi propia vida con mi consentimiento. A la mañana siguiente me desperté con una resolución de acero. El dolor se había transformado en una fría claridad. Ellos me habían subestimado. Me veían como una anciana frágil y senil, una figura decorativa fácil de manipular. Pero se olvidaron de quién era yo. Soy Nora Castillo, la enfermera jefe que dirigió un departamento de emergencias durante 2 décadas. Mi mente, entrenada para recordar dosis, protocolos y los historiales de cientos de pacientes, no olvidaba nada. Mi competencia oculta siempre fue mi memoria metódica y mi disciplina para archivar documentos, un hábito de mis años en el hospital, y recordaba exactamente dónde guardaba cada papel importante de mi vida. Mi hijo, Mauricio, a sus 45 años, era un arquitecto exitoso, pero su éxito estaba construido sobre cimientos de inseguridad. Su motivación era la apariencia, la fachada de una vida perfecta que Renata se encargaba de diseñar. Su mayor debilidad era una profunda cobardía moral. Evitaba la confrontación directa a toda costa, delegando la crueldad en su esposa para mantener sus propias manos limpias. El reloj Rolex que llevaba en la muñeca, un regalo que le hice por su graduación y que me costó 6 meses de ahorros, era un símbolo irónico de su dependencia. Él no era un hombre hecho a sí mismo, era un hombre hecho por mí. Renata Lozano, de 42 años, era la verdadera estratega. Como curadora de arte, su vida giraba en torno a la estética, el control y el estatus social. Me veía como una mancha en su obra maestra, un elemento discordante que debía ser eliminado. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Me despreciaba tanto que nunca consideró la posibilidad de que yo pudiera contraatacar. Creía que su intelecto y su posición social la hacían invencible. Su bolso de marca no era un accesorio, era una declaración. Ella pertenecía a un mundo al que yo, según ella, jamás tendría acceso. Pero estaba a punto de descubrir que la verdadera propiedad no se lleva en el brazo, sino en un papel notariado. Y luego estaba Álvaro Quintana, el gestor de 50 años, el cómplice silencioso. Su motivación era simple y vulgar. Las comisiones. Manejaba las finanzas de Mauricio, y por extensión, las mías, o lo que quedaba de ellas. Su debilidad era el exceso de confianza, la creencia arraigada de que una mujer de mi edad, una simple enfermera jubilada, era incapaz de entender los complejos mecanismos financieros. Él era el facilitador, el que traducía la codicia de mi hijo y mi nuera en documentos legales y movimientos bancarios. Su rostro impasible en la fiesta no era neutralidad, era la calma de un depredador que cree que su presa ya está vencida. Pero yo no estaba sola. Además de Gladys, recordé a Mateo Vega. Era el hijo de Elena, una colega y amiga del hospital que había fallecido hacía unos años. Mateo era un abogado joven, de unos 35 años, de quien Elena siempre hablaba con un orgullo inmenso. «Mi Mateo es un justo, Nora. Lucha por los que no tienen voz», me decía. Busqué su nombre en internet desde el teléfono de Gladys. Encontré su despacho. Vega y Asociados. Defensa de los derechos civiles y patrimoniales. Su rostro en la foto era joven, pero su mirada era seria, ética. Él sería mi aliado, el instrumento de mi plan. Él traduciría mi indignación contenida en una estrategia legal impecable. Mi primer paso fue entender la magnitud del daño. Esa misma semana, intenté usar mi tarjeta de débito en el supermercado y fue rechazada. Llamé al banco y la operadora me informó con una voz impersonal que mi cuenta de ahorros, con un remanente de $18,000, había sido bloqueada y requería la firma de Mauricio para cualquier transacción. «Es parte del acuerdo de administración que usted firmó», me explicó. De repente, el comodato que me hicieron firmar reveló sus dientes. No solo me habían quitado el control de mi casa, sino también de mi propio dinero, el fruto de toda una vida de trabajo. El siguiente golpe llegó por correo. Una carta del banco dirigida a Mauricio, que por error depositaron en el buzón de Gladys. La abrí sin remordimiento.
Era una notificación sobre la aprobación preliminar de un préstamo de $200,000. Mi corazón se detuvo al leer la siguiente línea. Garantía. Propiedad ubicada en calle Los Fresnos 123. Estaban usando mi casa, valorada en $450,000, para financiar uno de los proyectos de Renata, una galería de arte. Si no pagaban, el banco se quedaría con mi hogar. El aire me escapó de los pulmones. Esto no era solo desprecio, era un plan deliberado para despojarme de todo. Renata, sintiéndose segura, comenzó la siguiente fase de su ataque, la guerra reputacional. Me encontré con una vecina en el mercado que me miró con lástima. Renata me comentó que no has estado bien últimamente, Nora, que estás algo confundida, me dijo con falsa preocupación. Comprendí su táctica. Me estaba aislando, sembrando la duda sobre mi salud mental entre amigos y vecinos para desacreditarme de antemano. Si yo decidía hablar, nadie me creería. Sería la anciana difícil que está perdiendo la cabeza. Era una estrategia cruel y calculada, diseñada para anularme socialmente antes de dar el golpe de gracia final. La amenaza definitiva llegó a través de una llamada telefónica que escuché por accidente. Estaba en el jardín de Gladys cuando Mauricio llamó a Renata. No se dio cuenta de que su teléfono estaba conectado al altavoz del coche, que estaba aparcado cerca de la valla. Su voz era clara y fría. Si sigue así, creando problemas, tendremos que considerar una residencia para ella. Por su propio bien, claro está. Hay un lugar muy bueno a las afueras de la ciudad. La amenaza de ser institucionalizada, de ser encerrada y despojada de mi libertad, se volvió tangible y aterradora. Ya no se trataba solo de dinero o de una casa. Se trataba de mi propia existencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. La amenaza a mi libertad encendió un fuego en mi interior que ninguna humillación había logrado provocar. Al día siguiente, lunes a las 10:00 a.m., estaba sentada en la moderna oficina del licenciado Mateo Vega. Era exactamente como lo había imaginado, joven, atento y con una mirada inteligente que inspiraba confianza. Le conté toda la historia, desde los turnos dobles hasta la fiesta de cumpleaños, sin omitir un solo detalle. Él escuchó pacientemente, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando terminé, me miró fijamente. ¿Trajo algún documento, señora Castillo? Saqué de mi bolso una copia de la escritura que siempre guardaba conmigo. Mañana todo cambiaría. El martes a las 9:00 a.m., siguiendo las instrucciones de Mateo, fui al Banco Nacional. No a mi sucursal habitual, sino a la central, donde estaba mi caja de seguridad, la número 347. La llave, antigua y de bronce, se sentía fría y pesada en mi mano. El empleado del banco me guió a una habitación privada. Al abrir la caja metálica, el olor a papel viejo y a tiempo detenido llenó el aire. Allí estaba. La escritura pública Nome 482. El documento original, amarillento por los años. Con manos temblorosas pero firmes, la saqué. La cámara de mi mente hizo un primer plano en mi nombre. Nora Castillo, única propietaria. Mi nombre seguía ahí. No me habían borrado del todo. Junto a la escritura, encontré lo que buscaba. Carpetas meticulosamente ordenadas con los extractos bancarios de los últimos 20 años. Eran la prueba irrefutable de que cada pago de la hipoteca, cada impuesto de propiedad, cada factura de mantenimiento importante, había salido directamente de mi cuenta de pensiones, de mi sudor. No había rastro de aportaciones significativas de Mauricio o Renata. Ellos eran simplemente invitados a largo plazo. Recogí todo, sintiendo el peso de la verdad en mis manos. Cada papel era una bala, y yo estaba, por fin, cargando mi arma. La batalla no sería con gritos ni lágrimas, sino con tinta y sellos oficiales. Al día siguiente me reuní de nuevo con Mateo. Extendimos todos los documentos sobre su gran mesa de caoba. Él examinó la escritura original con una lupa, como un arqueólogo descubriendo una reliquia. «Esto es perfecto, Nora. Incontestable», dijo con una sonrisa. Luego se centró en la copia del contrato de comodato que yo había firmado a ciegas. Solicitó una copia certificada en la Notaría 22 para tener la versión oficial. Cuando llegó, la analizó detenidamente y subrayó una cláusula con un bolígrafo rojo. Me la mostró. «El comodato podrá»,
Ser revocado unilateralmente por el comodante. Nora. Con una notificación fehaciente con 30 días de antelación. La trampa que me pusieron también era la salida. La siguiente pieza del rompecabezas era Álvaro Quintana. Necesitábamos probar su complicidad. El miércoles por la tarde, desde el despacho de Mateo, realicé la llamada. Activé el altavoz de mi teléfono. Mateo estaba a mi lado, en silencio, con una pequeña grabadora digital, registrando todo. Marqué el número de Álvaro. Álvaro, soy Nora. Castillo. Te llamo porque estoy un poco confundida con unos papeles del banco. Mauricio mencionó un préstamo y quería saber si la casa estaba involucrada. Mi voz sonaba falsamente ingenua, frágil, exactamente el papel que ellos esperaban que yo interpretara. La carnada estaba lanzada, solo faltaba que el pez mordiera el anzuelo. Álvaro, con su tono condescendiente habitual, respondió sin dudar. «Ah, Nora, qué bueno que llamas. No te preocupes por nada. Todo está en orden. Sí, claro. La casa se usó como garantía. Es un procedimiento estándar para un préstamo de negocio de esa magnitud. Mauricio me aseguró que usted estaba completamente de acuerdo. De hecho, tenemos su firma en los documentos preliminares que él trajo para iniciar el trámite. Su voz, tan segura, tan llena de autoridad, fue su sentencia. Al colgar, miré a Mateo. Él simplemente asintió, detuvo la grabación y la guardó. Teníamos la evidencia irrefutable de la conspiración. La última prueba llegó gracias a la diligencia de Mateo. A través de sus contactos y una investigación formal, obtuvo una cadena de correos electrónicos entre Mauricio y un agente de crédito del banco. Me los mostró impresos. En uno de ellos, fechado hacía apenas 3 semanas, mi hijo había escrito una frase que me heló la sangre. Mi madre es la propietaria en papel, pero nosotros tenemos plenos poderes de administración gracias a un comodato. Ella está delicada de salud y ya no participa en las decisiones financieras. Me declararon muerta. No hay en 1900 vida para robarme. Leyeron mi amor como debilidad, mi confianza como senilidad. Ese correo no era solo una prueba de fraude, era la prueba de su desprecio absoluto. Con todo el arsenal reunido, era hora de actuar. El jueves por la mañana, Mateo envió 2 notificaciones certificadas con acuse de recibo. La primera, dirigida a Mauricio Castillo y Renata Lozano, revocaba formalmente el contrato de comodato, citando la cláusula que él había encontrado. Les daba un plazo legal de 30 días para desalojar mi propiedad. La segunda notificación fue para el departamento legal del banco. Informaba que la garantía ofrecida para el préstamo, de $200,000, era fraudulenta, adjuntando una copia de la escritura original a mi nombre y una advertencia clara de que cualquier intento de ejecutar esa garantía resultaría en acciones legales por complicidad en fraude. El tablero de ajedrez estaba listo. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era Mauricio. Su nombre en la pantalla me produjo una oleada de fría calma. No contesté. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Sabía que estaría furioso, confundido, buscando una explicación. Unos minutos después, llegó un torrente de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma? Llama ahora mismo». Dejé que su pánico creciera en el silencio. Después de 1 hora, cuando su furia seguramente estaba en su punto más alto, le respondí con un único y escueto mensaje. «Tenemos que hablar. Estaré en tu cena de mañana a las 9 p.m. Invité a un par de personas más. La segunda fase de mi plan, la fase pública, acababa de comenzar. Ellos planeaban una celebración para impresionar a sus futuros socios. Yo planeaba un final. Sabía por Gladys, quien a su vez lo supo por el jardinero que compartían, que la cena del sábado era crucial. Mauricio y Renata iban a recibir a 2 importantes inversores de Monterrey para cerrar el trato de la galería de arte, el mismo negocio que pretendían financiar con mi casa. El escenario era perfecto. La humillación que sufrí en el jardín sería vengada en la sala, frente a las personas cuya opinión más les importaba. No querían que arruinara sus fotos. Yo me aseguraría de arruinar su futuro. Llegué el sábado a las 9 en punto de la noche. La puntualidad, como la precisión, es una forma de poder. No iba sola.
A mi lado caminaba el licenciado Mateo Vega, impecablemente vestido con un traje oscuro y llevando un maletín de cuero. Unos pasos detrás de nosotros, esperando discretamente junto a la acera, se encontraba la oficial Teresa Molina, una mujer de aspecto sereno pero imponente con su uniforme de policía. Su presencia no era para arrestar, sino para actuar como testigo oficial y garantizar que la notificación se recibiera pacíficamente. Era el toque final, el símbolo visible de que esto no era una disputa familiar, sino un asunto legal. Mauricio abrió la puerta. Su rostro pasó de la expectación a la incredulidad y, luego al pánico en cuestión de segundos al verme a mí, a Mateo, y de reojo, el reflejo de las luces del coche patrulla. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes entrar así», balbuceó, intentando bloquearme el paso. Lo ignoré. Pasé a su lado con una calma que lo descolocó por completo y entré en la sala de estar. Renata y los dos inversores, un hombre y una mujer de unos 50 años, elegantemente vestidos, se giraron para mirarme. La música de jazz se detuvo abruptamente. El ambiente se llenó de una tensión palpable. Me dirigí al centro de la habitación, el mismo lugar desde donde me habían expulsado una semana antes. Mi voz, cuando hablé, no fue alta, pero cortó el aire como un bisturí. «Buenas noches. Lamento interrumpir su velada. Mi nombre es Nora Castillo. Mauricio, Renata, parece que hay un grave malentendido sobre la propiedad que tan generosamente ofrecieron como garantía para su nuevo negocio». Los inversores intercambiaron una mirada de confusión. Renata se puso pálida como el mármol de su cocina. Mauricio se quedó paralizado en la entrada, incapaz de articular una sola palabra. El espectáculo había comenzado. De mi bolso, saqué la escritura original. El papel amarillento contrastaba con la moderna mesa de centro de cristal, sobre la que la deposité con un gesto deliberado. «Esta casa, la casa en la que están cenando esta noche, me pertenece, y solo a mí», declaré. Mi voz firme y clara. Fue comprada y pagada en su totalidad con mi dinero, fruto de mi trabajo, mucho antes de que Renata entrara en esta familia. Los ojos de los inversores se abrieron de par en par, su interés ahora completamente capturado. Podía sentir cómo las bases del mundo de mi hijo comenzaban a temblar bajo sus pies. «Entiendo que puedan tener dudas», continué, dirigiendo mi mirada a los inversores. «Por eso he traído pruebas». Mateo, a una señal mía, dio un paso al frente. Conectó un pequeño altavoz portátil a su teléfono móvil. Presionó un botón y la voz, segura y condescendiente de Álvaro Quintana, llenó el silencio de la sala. «Mauricio me aseguró que usted estaba completamente de acuerdo en usar la casa como garantía. Tenemos su firma en los documentos preliminares». La grabación continuó por unos segundos más. La cara de los inversores se transformó de la confusión a la alarma. Se miraron el uno al otro. El trato, su inversión, estaba a punto de evaporarse. Finalmente, Mateo se acercó a mi hijo, que parecía una estatua de cera. Abrió su maletín y le entregó una carpeta con el membrete del despacho. «Aquí tiene la notificación formal de revocación del contrato de comodato, con efecto inmediato», dijo Mateo con voz profesional. «También encontrará una copia de la denuncia que presentaremos el lunes por la mañana por intento de fraude y falsificación de documentos. Tienen 30 días para desalojar la propiedad». Renata soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia e incredulidad. «No tienes derecho a hacernos esto», me gritó. La miré directamente a los ojos. «Al contrario, el derecho es lo único que me queda. Y, afortunadamente, está a mi nombre». La primera consecuencia fue inmediata y devastadora para ellos. El inversor se levantó, alisándose la chaqueta. «Creo que hemos oído suficiente. Les pedimos disculpas por la intromisión», dijo, dirigiéndose a mí. Luego miró a Mauricio y Renata con absoluto desdén. «Consideren nuestra oferta de inversión retirada. No hacemos negocios con estafadores». Su socia asintió, y ambos se dirigieron a la salida sin decir una palabra más. En menos de 5 minutos, el sueño de la galería de arte, el pilar de su estatus social, se había derrumbado por completo. La pérdida financiera fue instantánea y brutal. La segunda consecuencia llegó con un golpe suave en la puerta abierta. La oficial Teresa Molina entró en la sala. Su presencia calmada pero oficial
solidificó la gravedad de la situación. Buenas noches. Estoy aquí para asegurar que la notificación de desalojo se reciba de manera pacífica, explicó con voz tranquila. Se dirigió a Mauricio y Renata. Tienen 30 días a partir de hoy para abandonar la propiedad, como estipula la ley. Cualquier intento de permanecer más allá de ese plazo será tratado como una violación de la propiedad privada. La pérdida patrimonial ya no era una amenaza en un papel, era una orden respaldada por la autoridad. La tercera consecuencia fue la más dulce para mí, la aniquilación de su reputación. La humillación que me infligieron en el jardín una semana antes era un juego de niños comparada con esto. Su fachada de poder, de éxito, de control, se había desmoronado frente a las personas que más querían impresionar. Renata estaba paralizada, su rostro una máscara de horror. Mauricio, el hombre que no podía mirarme a los ojos, ahora no podía levantar la vista del suelo. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, se había hecho añicos. Y la arquitecta de su destrucción era la anciana a la que habían despreciado y subestimado. Un mes después, la casa está en silencio. Es un silencio pacífico, no el silencio tenso de antes. Mauricio y Renata se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Todas las comunicaciones se realizan a través de nuestros abogados. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. El juego de llaves nuevas en mi bolsillo se siente sólido, real. El sol de la tarde del sábado caía tibio sobre el jardín. Un lienzo de césped perfectamente cortado que yo misma había plantado. Hacía casi 30 años. La risa de los niños, entre ellos la de mi nieto Leo, se mezclaba con una música suave que salía de unos altavoces discretos. Era su 10º cumpleaños. Unos 30 invitados, amigos de mi hijo Mauricio, y su esposa Renata, conversaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de vino espumoso. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, una reliquia de un pasado que ellos preferían olvidar. Sostenía con fuerza el regalo de Leo, un telescopio Miad Polaris 130 EQ, envuelto en papel azul con estrellas plateadas. Sabía que era lo que más deseaba. Me lo había confesado en susurros hacía meses, como si fuera un secreto de estado. Avancé entre los invitados, murmurando disculpas, hasta llegar a la mesa de los postres donde Leo admiraba su pastel de 3 pisos, con temática de astronautas. Sus ojos brillaron al verme. «¡Abuela!», exclamó corriendo hasta abrazarme. Ese abrazo, ese pequeño instante de afecto puro, era la única razón por la que soportaba la atmósfera glacial que Renata creaba a mi alrededor. Le extendí el regalo, una caja rectangular y pesada que prometía galaxias y nebulosas. «¡Feliz cumpleaños, mi pequeño astrónomo!», le dije. Estaba a punto de tomarlo cuando una sombra se interpuso entre nosotros. Era Renata, con su bolso Carolina Herrera colgado del brazo como un arma y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tan fríos como el hielo. Ella me arrebató el regalo de las manos con un movimiento brusco, casi violento, y lo dejó caer sin cuidado sobre una pila de otros presentes, como si fuera basura. No le dedicó ni una mirada. Luego levantó la voz, asegurándose de que el círculo de padres cercanos la escuchara claramente. «¿Esto es todo lo que trajiste, Nora? Mejor vete. Tu presencia siempre arruina las fotos. Estás haciendo un espectáculo». Sus palabras, afiladas y precisas, cortaron el murmullo de la fiesta. El silencio que se produjo fue denso, pesado. Sentí las miradas de todos sobre mí, algunas curiosas, otras compasivas, la mayoría simplemente incómodas. Mi nieto me miró, confundido, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, sin entender la crueldad repentina de su madre. «Renata, solo vine a ver a mi nieto», respondí en voz baja pero firme, intentando mantener la poca dignidad que me quedaba. No quería darle la satisfacción de verme derrumbar. Mi hijo, Mauricio, estaba a solo unos metros, conversando con un hombre que llevaba un traje caro. Escuchó perfectamente las palabras de su esposa. Lo sé por la forma en que su espalda se tensó por un instante. Sin embargo, no se giró. No me miró. «Mamá, hazle caso. Es mejor para todos», dijo dirigiéndose a su invitado, como si yo fuera una simple molestia de fondo, un zumbido que había que ignorar. Ese fue el golpe más duro, la indiferencia de mi propio hijo,
el niño para quien había sacrificado todo mi futuro. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Los invitados cercanos desviaron la mirada. Algunos sacaron sus teléfonos para fingir una llamada urgente. Otros reanudaron sus conversaciones con un entusiasmo forzado. Vi a Álvaro Quintana, el gestor de patrimonio de la familia y supuesto amigo, observando toda la escena desde la terraza. Sostenía su copa de vino, impasible, con una expresión de leve interés, como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Su complicidad silenciosa era una bofetada más. ¿Acaso todos en su círculo social eran tan crueles, tan vacíos? ¿O era yo la única que veía la podredumbre debajo de la superficie brillante de sus vidas perfectas? ¿Pensaron que mi silencio era debilidad? Renata me tomó del brazo. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron ligeramente en mi piel. «Vamos, te acompaño a la puerta», dijo con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Me guió a través de la sala de estar, pasando junto a los muebles de diseño que habían reemplazado los míos. Mientras caminaba, mi mirada se desvió hacia una estantería. Allí, en un marco de plata, había una vieja fotografía de 1995. Era yo, con 30 años menos, el cabello oscuro y una sonrisa llena de esperanza, sosteniendo la escritura original de la propiedad frente al terreno baldío donde ahora se levantaba esta casa de 250 metros cuadrados. La cámara de mi memoria se detuvo en esa imagen, un recordatorio tangible de quién era la verdadera dueña de todo aquello. Al llegar a la puerta principal, Renata la abrió y me empujó suavemente hacia afuera. «No vuelvas sin avisar, Nora. Necesitamos nuestro espacio», dijo, y cerró la puerta en mi cara. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo, un punto final a mi presencia en sus vidas. Me quedé sola en el porche, escuchando la música y las risas que se filtraban a través de la madera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Por un momento me sentí completamente perdida, una anciana de 72 años sin un lugar en el mundo. Pero entonces, la imagen de esa escritura, de mi nombre en ese documento, volvió a mi mente. En ese momento no lo sabían, pero al empujarme fuera de la casa, me habían devuelto las llaves. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Gladys, no pude dormir. Las escenas de mi vida se proyectaban en el techo oscuro. Recordé el año 1990, cuando compré el terreno. Trabajaba sin descanso, mis manos agrietadas por el jabón antiséptico del hospital. En mi pequeño apartamento alquilado, extendía los planos de la casa sobre la mesa de la cocina, soñando despierta. Cada cheque que firmaba para la constructora era una pequeña victoria. Mi voz en off interna resonaba con una claridad dolorosa. Cada ladrillo de esa casa de 250 metros cuadrados fue pagado con 15 años de noches sin dormir, con 5.475 turnos que me robaron la juventud, pero me dieron un patrimonio. Era un santuario edificado sobre el agotamiento y la esperanza, un legado para el hijo que amaba más que a mi propia vida. La construcción fue un ballet de polvo y promesas. Después de turnos de 16 horas en la sala de emergencias del Hospital San Rafael, conducía hasta el terreno para ver el progreso. El olor a cemento fresco y a madera cortada era el perfume de mi futuro. Tocaba los ladrillos aún tibios por el sol, imaginando las manos de mi nieto corriendo por esas paredes. Cada pago de la hipoteca, cada factura de los contratistas, salía directamente de mi cuenta, una cuenta alimentada por un sacrificio que Mauricio apenas recordaba. Veía mi reflejo en las ventanas sin instalar. Una mujer de 40 y tantos años, con ojeras, permanentes pero con una luz en la mirada que nadie, ni siquiera el cansancio más profundo, podía extinguir. Estaba construyendo mi independencia, o eso creía yo. Cuando finalmente me entregaron las llaves en 2005, el sentimiento fue abrumador. La casa olía a pintura fresca y a posibilidades infinitas. Era más que una estructura. Era la materialización de mi amor y mi esfuerzo. Era el lugar seguro que yo nunca tuve, el escenario donde mi hijo construiría su propia familia. Lo vi crecer en esas habitaciones, celebrar sus logros, presentarme a Renata. Entregué mi hogar con el corazón abierto, sin imaginar que un día esa misma generosidad sería interpretada como una debilidad,
una invitación para que ellos, poco a poco, fueran borrando mi nombre de las paredes que yo misma había levantado. La ironía era tan amarga que casi me ahogaba en el silencio de esa noche. Luego, mi mente saltó al 2008. Mauricio y Renata ya vivían conmigo. Una tarde ella me mostró una revista de diseño con el mismo entusiasmo calculado que usaba para todo. «Mira, Nora, esta cocina es maravillosa. Podríamos recibir a nuestros amigos aquí», dijo, señalando una isla de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial. Mi cocina, la que yo había diseñado con tanto cariño, con su mesada de granito cálido y sus gabinetes de madera, de repente pareció anticuada, un estorbo para sus aspiraciones sociales. La propuesta no fue una pregunta, sino una declaración de intenciones, el primer paso para colonizar mi espacio y convertirlo en el suyo. Mauricio, como siempre, fue el encargado de la persuasión suave. Me abrazó por los hombros. Su voz era un bálsamo de afecto estudiado. «Gracias, mamá. Esto es para que estés más cómoda», me dijo. La frase era un absurdo, pero en ese momento quise creerla. Firmé el cheque de $20,000, una suma que representaba años de ahorros disciplinados para mi jubilación. Vi cómo mi dinero se convertía en mármol frío y acero, impersonal. Observé a los obreros demoler mi vieja cocina y sentí como si estuvieran arrancando una parte de mis recuerdos. Confié en que ese sacrificio traería armonía, sin darme cuenta de que solo estaba financiando la construcción de mi propia jaula dorada. La nueva cocina se convirtió en el epicentro de su vida social, un escenario brillante del que yo fui sutilmente excluida. Mientras ellos celebraban con sus amigos importantes, bebiendo vinos caros y riendo a carcajadas, yo me retiraba a mi habitación con una taza de té. El eco de sus voces me llegaba como un recordatorio constante de mi nueva condición. Era la administradora silenciosa, la dueña fantasma de una casa que ya no sentía como mía. La frase de Mauricio, «para que estés más cómoda», resonaba en mi cabeza con una crueldad involuntaria. Nunca usé esa cocina. Se convirtió en su espacio exclusivo, un teatro para sus reuniones sociales donde yo era, en el mejor de los casos, una espectadora invisible. El recuerdo más doloroso era el más reciente, de hace apenas 2 años, en 2022. Mauricio y Renata me sentaron en la mesa del comedor, la misma mesa donde le enseñé a Mauricio a leer. Desplegaron un fajo de papeles con una urgencia ensayada, sus rostros serios, enmarcados por una falsa preocupación. «Mamá, firma aquí. Es un comodato, solo una formalidad para los impuestos. Así nosotros nos encargamos de todo, y tú no te preocupas por el mantenimiento», explicó Mauricio con esa sonrisa tranquilizadora que siempre me desarmaba. Sus palabras eran como música, diseñadas para calmar cualquier sospecha, para apelar a mi deseo de ser cuidada después de una vida de cuidar a otros. Confié en él, confié en mi hijo. ¿Cómo no hacerlo? Era el niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que le había leído cuentos hasta quedarse dormido. Mi amor por él era un instinto, una fuerza que superaba cualquier lógica o precaución. Firmé donde me indicó, sin leer la letra pequeña, sin cuestionar la necesidad de un documento tan formal entre una madre y su hijo. Sentí sus manos sobre las mías, un gesto que en ese momento interpreté como gratitud. «Gracias, mamá. Nos estás protegiendo a todos», dijo Renata. Y yo les creí. Les creí porque necesitaba creer que el amor que había sembrado durante toda mi vida no podía cosechar una traición tan calculada y fría. Ahora, en la oscuridad del cuarto de Gladys, esa firma se sentía como una herida autoinfligida. Me dijeron que me estaban protegiendo. En realidad, me estaban desarmando, pieza por pieza, quitándome el control de mi propia vida con mi consentimiento. El comodato no era una formalidad, era un golpe de estado silencioso. Habían convertido mi confianza en una herramienta para despojarme, mi amor en la justificación de su codicia. Esa noche entendí que no había sido víctima de un malentendido, sino de un plan meticuloso. El dolor dio paso a una claridad helada. No iban a salirse con la suya. Habían subestimado a la mujer que construyó esa casa. Y yo iba a recordarles, ladrillo por ladrillo, quién era la verdadera dueña.
A la mañana siguiente me desperté con una resolución de acero. El dolor se había transformado en una fría claridad. Ellos me habían subestimado. Me veían como una anciana frágil y senil, una figura decorativa fácil de manipular. Pero se olvidaron de quién era yo. Soy Nora Castillo, la enfermera jefe que dirigió un departamento de emergencias durante 2 décadas. Mi mente, entrenada para recordar dosis, protocolos y los historiales de cientos de pacientes, no olvidaba nada. Mi competencia oculta siempre fue mi memoria metódica y mi disciplina para archivar documentos, un hábito de mis años en el hospital. Y recordaba exactamente dónde guardaba cada papel importante de mi vida. El lunes a las 10:00 a.m. estaba sentada en la moderna oficina del licenciado Mateo Vega, lista para empezar. El martes a las 9:00 a.m., siguiendo las instrucciones de Mateo, fui al Banco Nacional. No a mi sucursal habitual, sino a la central, donde estaba mi caja de seguridad, la número 347. La llave, antigua y de bronce, se sentía fría y pesada en mi mano, un talismán de un poder que había olvidado que poseía. El empleado del banco me guió a una habitación privada, un espacio silencioso y solemne. Al abrir la caja metálica, el olor a papel viejo y a tiempo detenido llenó el aire. Allí estaba, en la parte superior, la escritura pública, Nombre 482, el documento original, amarillento por los años, con manos temblorosas pero firmes. La saqué. La cámara de mi mente hizo un primer plano en mi nombre, Nora Castillo, única propietaria. Mi nombre seguía ahí. No me habían borrado del todo. Pero en esa caja había más que un solo documento. Mi disciplina de enfermera me había enseñado que un diagnóstico requiere de múltiples pruebas. Junto a la escritura, encontré lo que buscaba. Carpetas meticulosamente ordenadas con los extractos bancarios de los últimos 20 años. Eran la prueba irrefutable de que cada pago de la hipoteca, cada impuesto de propiedad, cada factura de mantenimiento importante había salido directamente de mi cuenta de pensiones, de mi sudor. No había rastro de aportaciones significativas de Mauricio o Renata. Ellos eran simplemente invitados a largo plazo. Recogí todo, sintiendo el peso de la verdad en mis manos. Cada papel era una bala, y yo estaba, por fin, cargando mi arma. La batalla no sería con gritos ni lágrimas, sino con tinta y sellos oficiales. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Mateo. Extendimos todos los documentos sobre su gran mesa de caoba. Él examinó la escritura original con una lupa, como un arqueólogo descubriendo una reliquia. «Esto es perfecto, Nora. Incontestable», dijo con una sonrisa. Luego se centró en la copia del contrato de comodato que yo había firmado a ciegas. Solicitó una copia certificada en la Notaría 22 para tener la versión oficial. Cuando llegó, la analizó detenidamente y subrayó una cláusula con un bolígrafo rojo. Me la mostró. El comodato podrá ser revocado unilateralmente por el comodante, Nora, con una notificación fehaciente con 30 días de antelación. La trampa que me pusieron, en su arrogancia, también contenía la salida. ¿Creían que nunca buscaría ayuda? La siguiente pieza del rompecabezas era Álvaro Quintana. Necesitábamos probar su complicidad, su participación activa en el fraude. El miércoles por la tarde, desde el despacho de Mateo, realicé la llamada. Activé el altavoz de mi teléfono. Mateo estaba a mi lado, en silencio, con una pequeña grabadora digital registrando todo. Su presencia era una roca de calma en mi tormenta interior. Marqué el número de Álvaro. «Álvaro, soy Nora Castillo. Te llamo porque estoy un poco confundida con unos papeles del banco. Mauricio mencionó un préstamo y quería saber si la casa estaba involucrada». Mi voz sonaba falsamente ingenua, frágil, exactamente el papel que ellos esperaban que yo interpretara. La carnada estaba lanzada. Solo faltaba que el pez mordiera el anzuelo. Álvaro, con su tono condescendiente habitual, respondió sin dudar. Su arrogancia era su perdición. «Ah, Nora, qué bueno que llamas. No te preocupes por nada. Todo está en orden. Sí, claro. La casa se usó como garantía. Es un procedimiento estándar para un préstamo de negocio de esa magnitud. Mauricio me aseguró que usted estaba completamente de acuerdo. De hecho, tenemos su firma en los documentos preliminares
que él trajo para iniciar el trámite. Su voz, tan segura, tan llena de autoridad, fue su sentencia. Al colgar miré a Mateo. Él simplemente asintió, detuvo la grabación y la guardó. Teníamos la evidencia irrefutable de la conspiración, la prueba de que actuaron a mis espaldas, usando mi confianza como un cheque en blanco. La última prueba llegó gracias a la diligencia de Mateo. A través de sus contactos y una investigación formal, obtuvo una cadena de correos electrónicos entre Mauricio y un agente de crédito del banco. Me los mostró impresos. Las palabras negras sobre el papel blanco eran más crueles que cualquier grito. En uno de ellos, fechado hacía apenas 3 semanas, mi hijo había escrito una frase que me heló la sangre y solidificó mi resolución. Mi madre es la propietaria en papel, pero nosotros tenemos plenos poderes de administración gracias a un comodato. Ella está delicada de salud y ya no participa en las decisiones financieras. Me declararon muerta en vida para robarme. Leyeron mi amor como debilidad, mi confianza como senilidad. Ese correo no era solo una prueba de fraude, era la prueba de su desprecio absoluto. Con todo el arsenal reunido, era hora de actuar. El jueves por la mañana, Mateo envió 2 notificaciones certificadas con acuse de recibo. La primera, dirigida a Mauricio Castillo y Renata Lozano, revocaba formalmente el contrato de comodato, citando la cláusula que él había encontrado. Les daba un plazo legal de 30 días para desalojar mi propiedad. La segunda notificación fue para el departamento legal del banco. Informaba que la garantía ofrecida para el préstamo de $200.000 era fraudulenta, adjuntando una copia de la escritura original a mi nombre y una advertencia clara de que cualquier intento de ejecutar esa garantía resultaría en acciones legales por complicidad en fraude. El sonido del sello del correo fue el primer disparo de la guerra. El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era Mauricio. Su nombre en la pantalla me produjo una oleada de fría calma. No contesté. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, imaginando su rostro congestionado de ira y confusión. Sabía que estaría furioso, buscando una explicación, incapaz de creer que la dócil anciana se había revelado. Unos minutos después, llegó un torrente de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma? Llama ahora mismo». Dejé que su pánico creciera en el silencio. Después de 1 hora, cuando su furia seguramente estaba en su punto más alto, le respondí con un único y escueto mensaje. «Tenemos que hablar. Estaré en tu cena de mañana a las 9 p.m. Invité a un par de personas más. Ellos planeaban una celebración para impresionar a sus futuros socios. Yo planeaba un final. Sabía por Gladys, quien a su vez lo supo por el jardinero que compartían, que la cena del sábado era crucial. Mauricio y Renata iban a recibir a 2 importantes inversores de Monterrey para cerrar el trato de la galería de arte, el mismo negocio que pretendían financiar con mi casa. El escenario era perfecto. La humillación que sufrí en el jardín sería vengada en la sala, frente a las personas cuya opinión más les importaba. No querían que arruinara sus fotos. Yo me aseguraría de arruinar su futuro. Tenía la verdad en una carpeta. Solo faltaba elegir el escenario perfecto para leerla en voz alta. Y ellos, sin saberlo, me lo habían preparado. El lunes a las 10 de la mañana, entré en el despacho del licenciado Mateo Vega. El espacio era minimalista y moderno. Un fuerte contraste con la anticuada telaraña de engaños que venía a desenredar. Mateo, con su traje impecable y su mirada atenta, me escuchó sin interrumpir durante casi 1 hora. Extendí sobre su escritorio de cristal la copia de la escritura que guardaba en casa. Él la examinó y luego me miró con una calma que me infundió una fuerza inmediata. «Señora Castillo, lo que le hicieron firmar se llama comodato precario. Es un préstamo de uso, pero la ley está de su lado», explicó. «La dueña sigue siendo usted y podemos revocarlo». Por primera vez en días, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Mateo no me ofreció falsas esperanzas, sino un plan de acción. Trazó una estrategia en su bloc de notas amarillo, con la precisión de un cirujano, planeando una operación delicada. «Necesitamos 3 cosas», dijo, su voz firme y metódica. «Primero,
La escritura original para establecer su propiedad indiscutible. Segundo, pruebas de que usted ha cubierto todos los gastos de la propiedad. Y, tercero, evidencia de su intención de defraudarla. Me entregó una lista de tareas. Ya no era una víctima llorando en casa de una vecina. Era una colaboradora activa en mi propia liberación. Al salir de su oficina, el sol de mediodía me pareció más brillante. El miedo se había evaporado, reemplazado por una fría determinación. Mañana todo cambiaría. El martes a las 9 en punto, presenté la antigua llave de bronce en el Banco Nacional. El empleado me condujo a través de una pesada puerta de acero hacia la bóveda. Un santuario de silencio y aire frío. Localicé la caja número 347, mi nombre grabado en una pequeña placa de metal. Al abrirla, el olor a papel viejo y a recuerdos guardados me envolvió. Allí, encima de todo, descansaba la escritura pública, nombre cuatril 82. El papel era frágil, amarillento por el paso de casi 30 años, pero las palabras impresas eran sólidas como una roca. Mis dedos rozaron mi nombre completo. Nora Castillo, única propietaria. Sentí como si estuviera recuperando una parte de mi alma que me habían intentado arrebatar. No me habían borrado del todo, pero la escritura era solo el comienzo. Debajo de ella, en carpetas meticulosamente organizadas, estaba la historia financiera de mi vida. 20 años de extractos bancarios, cada uno detallando los pagos automáticos de la hipoteca, los impuestos prediales, los seguros del hogar. Cada débito provenía directamente de mi cuenta de pensiones, la misma que ellos ahora controlaban. Desplegué uno de los extractos de 2010 sobre la pequeña mesa de la sala privada. Allí estaba. Pago hipoteca, 1.550. Multipliqué mentalmente ese número por los años. Era una fortuna construida con mi sacrificio. Cada uno de esos papeles era un testigo silencioso de mi dedicación, una prueba irrefutable contra su narrativa de generosidad. Estaba armando mi caso, pieza por pieza. El miércoles por la tarde, el despacho de Mateo se convirtió en un centro de mando. Me explicó con claridad los aspectos legales de grabar una conversación en la que yo era participante activa. Practiqué mi guión, modulando mi voz para que sonara exactamente como la anciana confundida y dócil que ellos creían que era. Álvaro, querido, estoy tan perdida con estos papeles del banco. Cada palabra era una carnada cuidadosamente seleccionada. Mateo colocó un pequeño grabador digital junto al teléfono de altavoz. El dispositivo era discreto, casi invisible, pero contenía el poder de demoler la complicidad de Álvaro. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la adrenalina de la cacería que estaba a punto de comenzar. Marqué su número. La voz de Álvaro sonó al otro lado de la línea, empapada en esa falsa amabilidad que siempre reservaba para mí. Le presenté mi duda con una fragilidad ensayada. Su respuesta fue inmediata y arrogante. Una confesión servida en bandeja de plata. Ah, Nora, no te preocupes por nada. Sí, claro. La casa se usó como garantía. Es un procedimiento estándar. Mauricio me aseguró que usted estaba completamente de acuerdo. Tenemos su firma en los documentos preliminares. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la oficina, capturadas para siempre. Al colgar, un silencio tenso llenó la habitación. Mateo detuvo la grabación, me miró y asintió lentamente. Su voz, tan segura, fue su sentencia. El jueves por la mañana fue el momento de lanzar la ofensiva. Mateo había preparado 2 notificaciones formales, impresas en papel grueso, con el membrete de su bufete. La primera, dirigida a Mauricio y Renata, revocaba el contrato de comodato y les otorgaba el plazo legal de 30 días para desalojar mi propiedad. La segunda era una carta al departamento legal del banco, informándoles del intento de fraude, adjuntando una copia certificada de mi escritura y advirtiéndoles de acciones legales si procedían con el préstamo. Leí cada palabra. Eran frías, impersonales y absolutamente demoledoras. Firmé ambos documentos con un trazo firme. Mi mano, que una vez firmó mi propia sumisión, ahora firmaba su caída. Fuimos juntos a la oficina de correos. El sonido del sello del empleado sobre los sobres certificados resonó como un disparo de salida. Una vez que firmen el acuse de recibo, el reloj empieza a correr, me explicó Mateo, y el banco congelará esa solicitud de préstamo de inmediato.
Ninguna institución financiera quiere verse involucrada en un fraude de este calibre. Imaginé la escena: el cartero entregando el sobre, la firma indiferente de Renata, la apertura de la carta, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico. Estaba a punto de prender fuego a su mundo de apariencias y ellos ni siquiera olían el humo. La guerra silenciosa había comenzado. El viernes por la tarde, mi teléfono cobró vida. El nombre de Mauricio parpadeaba en la pantalla. Observé la llamada, sintiendo una calma glacial. Dejé que su voz, sin duda cargada de una furia impotente, se perdiera en el buzón de voz. Inmediatamente después, comenzó la avalancha de mensajes de texto. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma? Llámame ahora mismo». Leí cada mensaje como si fueran despachos, desde un frente de batalla que se desmoronaba. Dejé que su ansiedad fermentara durante 1 hora completa, saboreando el poder del silencio, un arma que ellos nunca supieron que yo poseía. Quería que sintiera, aunque fuera por un instante, la impotencia que yo había sentido durante años. Cuando consideré que su pánico había alcanzado el punto justo de ebullición, tomé mi teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión deliberada sobre la pantalla. No habría una larga explicación, ni un desahogo emocional, solo una orden. Escribí una única frase, concisa y cargada de una amenaza implícita, que sabía que no podrían ignorar. «Tenemos que hablar. Estaré en tu cena de mañana a las 9 p.m. Invité a un par de personas más. Pulsé enviar. El mensaje fue entregado y leído al instante. El silencio que siguió fue la confirmación de que había tomado el control. Ellos planeaban una celebración para consolidar su futuro. Yo planeaba un final para cerrar mi pasado. La segunda fase, la del juicio público, estaba por comenzar. El viernes por la tarde, el silencio de la casa de Gladys fue interrumpido por el zumbido insistente de mi teléfono. En la pantalla, el nombre de Mauricio parpadeaba con una urgencia que me era ajena. Observé el aparato vibrar sobre la mesa de la cocina. Cada vibración una onda de su pánico chocando contra mi calma. «No», contesté. Dejé que su voz, sin duda cargada de una furia impotente y una incredulidad infantil, se perdiera en el buzón de voz. Inmediatamente después, comenzó la avalancha de mensajes de texto. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Es una broma de mal gusto? Llama ahora mismo. ¿Estás asustando a Renata?» Leí cada mensaje como si fueran despachos, desde un frente de batalla que se desmoronaba. Dejé que su ansiedad fermentara en el vacío de mi silencio. El poder no siempre está en la acción. A veces reside en la deliberada inacción. 1 hora más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Renata. Su estrategia era diferente, más insidiosa. Contesté y puse el altavoz. «Nora, ¿estás bien? Mauricio está muy preocupado. Recibimos un papel absurdo de un abogado. Debe ser un error terrible», dijo. Su voz era una mezcla de seda y veneno. No me dejé arrastrar a su teatro. «No hay ningún error, Renata», respondí. Mi tono era tan plano y sereno como un lago congelado. Ella hizo una pausa, sorprendida por mi falta de emoción. «Pero Nora, no puedes hacer esto. Somos tu familia». La miré. «Tenemos que hablar», le dije repitiendo mi mensaje de texto. «Estaré en tu cena de mañana a las 9 p.m. Invité a un par de personas más». Antes de que pudiera responder, colgué. Le había quitado el control de la conversación, un pequeño acto de guerra que sabía que la enfurecería. A la mañana siguiente, el sábado, un sedán de lujo se detuvo frente a la casa de Gladys. Era Álvaro Quintana. Se bajó del coche con su maletín de cuero y una sonrisa ensayada. Sin duda el banco había congelado la solicitud de préstamo y él venía a solucionar el malentendido. Lo vi acercarse por el camino del jardín. Gladys y yo lo observamos desde la ventana de la sala. «No tienes que hablar con él si no quieres, Nora», me dijo ella. «Al contrario», respondí. «Quiero que vea que la mujer a la que ignoró en la fiesta ya no existe». Caminé hacia la puerta principal, pero solo abrí la contrapuerta de malla, dejando una barrera física entre nosotros. Era un símbolo de mis nuevos límites, transparentes pero infranqueables. «Nora, qué bueno verte. Estaba preocupado», comenzó. Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña. «Hay una confusión con unos documentos del banco.
Creo que podemos arreglarlo aquí y ahora, sin necesidad de abogados. Lo miré a través de la malla, mis ojos fijos en los suyos. No hay nada que arreglar, Álvaro. Solo hay hechos, le dije con una calma que lo desarmó. Tengo una grabación de nuestra última conversación, esa donde me asegurabas que yo había consentido usar mi casa como garantía. Mi abogado, el licenciado Mateo Vega, la encuentra muy interesante. Él se encargará de todas las comunicaciones a partir de ahora. La sonrisa de Álvaro se desvaneció. Su rostro se tornó pálido. La mención de un abogado y una grabación lo había transformado de depredador a presa. Pude ver el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de su propia exposición legal. Tartamudeó algo sobre un malentendido, sobre proteger los intereses de la familia. No dije nada más, simplemente lo observé, dejando que mi silencio amplificara su pánico. Se dio la vuelta sin decir adiós y caminó rápidamente de regreso a su coche, su fachada de confianza completamente destrozada. Había neutralizado a uno de sus cómplices más importantes. Era una victoria pequeña pero significativa. Le había demostrado que no era una anciana ignorante y senil, sino una adversaria con memoria, pruebas y una estrategia. La guerra se estaba librando en múltiples frentes, y yo acababa de ganar mi primera batalla. Ahora solo quedaban los generales. Esa tarde, en medio de la tensión, recibí una pequeña luz. Gladys me había ayudado a configurar una tableta para poder hablar con Leo. Un mensaje apareció en la pantalla. Era una foto de un dibujo que había hecho de Saturno, y debajo, un texto escrito con la torpeza de un niño. Abuela, te extraño. ¿Cuándo vienes a ver las estrellas conmigo? Mi corazón se contrajo, no de dolor, sino de una reafirmación de mi propósito. Esto no era solo por una casa o por dinero. Era por él. Era por mi derecho a sentarme a su lado, a enseñarle los nombres de las constelaciones con el telescopio que le compré, a ser su abuela sin tener que pedir permiso, sin tener que soportar humillaciones. Guardé la imagen en mi corazón. Era el combustible que necesitaba para la noche que se avecinaba. Al anochecer, justo cuando el sol se ponía, el coche de Mauricio se detuvo bruscamente frente a la casa. Él y Renata se bajaron. Sus movimientos eran rígidos por la ira. Esta era la escalada que esperaba, la intimidación directa. Gladys se puso a mi lado. Su presencia era un ancla de solidaridad silenciosa. No iban a encontrar a una mujer asustada y sola. Iban a encontrar a dos. Esperé a que llamaran a la puerta. El golpe fue duro, impaciente. Respiré hondo y abrí la puerta, de nuevo manteniendo la contrapuerta de malla cerrada. Sus rostros, iluminados por la luz del porche, eran una mezcla de furia y desconcierto. Estaban acostumbrados a que yo cediera, a que retrocediera. Mi resistencia era algo que no sabían cómo procesar. «Mamá, por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar», dijo Mauricio, intentando usar su tono de hijo razonable, el mismo que había usado para hacerme firmar el comodato. «Estás asustando a todos. Renata está destrozada. ¿Qué te metió en la cabeza ese abogado?» Ignoré su pregunta y miré directamente a Renata, que estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de puro desprecio. Ella era la estratega, la arquitecta de mi humillación, y era a ella a quien quería que le llegara mi mensaje. Mi silencio se alargó, volviéndose más pesado que cualquier palabra. El poder había cambiado de manos. Ahora ellos estaban afuera, pidiendo entrar, y yo tenía la llave. Finalmente, hablé. Mi voz era baja, pero cada sílaba era clara y firme, sin rastro de duda. Todo lo que tengo que decir, lo diré esta noche, a las 9, en punto. En mi casa, dije, enfatizando las dos últimas palabras. Si quieren respuestas, si quieren entender lo que está pasando, estén allí. Y asegúrense de que sus invitados también estén presentes. Será una velada educativa. No di explicaciones. No entré en su juego de culpas y chantaje emocional. Simplemente les di una orden, un ultimátum. Les estaba devolviendo su propia medicina. Una invitación a un evento público donde las reglas las ponía yo. La confusión en sus rostros era mi pequeña recompensa. Los vi retroceder, derrotados por mi inesperada firmeza. Subieron al coche y se marcharon, levantando una nube de polvo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón latiendo con fuerza, no por miedo,
sino por una extraña y nueva sensación de poder. Había resistido su contraataque. Había establecido un límite que nunca antes había existido. Gladys me puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Nora», dijo suavemente. Miré la carpeta que Mateo me había preparado, llena de pruebas y documentos, esperándome sobre la mesa. Ellos se preparaban para una cena de negocios, para impresionar a sus socios. Yo me preparaba para recuperar 40 años de mi vida. Mañana por la noche, en mi casa, la verdad finalmente sería servida como plato principal. Llegué el sábado a las 9 en punto de la noche. La puntualidad, como la precisión, es una forma de poder. La casa, mi casa, estaba iluminada con una luz cálida y artificial, y desde la acera se escuchaba el tintineo de los cubiertos de plata y una conversación de negocios forzada. No iba sola. A mi lado caminaba el licenciado Mateo Vega, impecablemente vestido con un traje oscuro y llevando un maletín de cuero que contenía la verdad documentada. Unos pasos detrás de nosotros, esperando discretamente junto a la acera, se encontraba la oficial Teresa Molina, una mujer de aspecto sereno pero imponente, con su uniforme de policía. Su presencia no era para arrestar, sino para actuar como testigo oficial y garantizar que la notificación se recibiera pacíficamente, un símbolo visible de que esto no era una disputa familiar, sino un asunto legal. Mauricio abrió la puerta. Su rostro, preparado con una sonrisa para sus invitados, pasó de la expectación a la incredulidad y luego al pánico en cuestión de segundos al verme a mí, a Mateo, y de reojo, el reflejo de las luces del coche patrulla en el cristal de la ventana. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes entrar así», balbuceó, su cuerpo intentando instintivamente bloquearme el paso como si su mera presencia pudiera detener la marea que estaba a punto de desatarse. Lo ignoré. Pasé a su lado con una calma que lo descolocó por completo y entré en la sala de estar. No necesité levantar la voz ni empujar. Mi simple determinación fue suficiente para que se hiciera a un lado, convertido de repente en un obstáculo irrelevante en mi propio hogar. Me dirigí al centro de la habitación, el mismo lugar desde donde me habían expulsado una semana antes. Renata y los 2 inversores, un hombre y una mujer de unos 50 años, elegantemente vestidos, se giraron para mirarme. La música de jazz que flotaba en el aire se detuvo abruptamente, como si el propio sistema de sonido hubiera sentido la tensión. El ambiente se llenó de un silencio denso, palpable, cargado de preguntas no formuladas. Mi voz, cuando hablé, no fue alta, pero cortó el aire como un bisturí. «Buenas noches. Lamento interrumpir su velada. Mi nombre es Nora Castillo. Mauricio. Renata. Parece que hay un grave malentendido sobre la propiedad que tan generosamente ofrecieron como garantía para su nuevo negocio». Los inversores intercambiaron una mirada de confusión. Renata se puso pálida como el mármol de su cocina. De mi bolso saqué la escritura original. El papel amarillento, frágil por sus casi 30 años de existencia, contrastaba brutalmente con la moderna mesa de centro de cristal, sobre la que la deposité con un gesto deliberado y firme. El documento aterrizó con un sonido suave pero definitivo. «Esta casa, la casa en la que están cenando esta noche, me pertenece, y solo a mí», declaré, mi voz firme y clara, recorriendo cada rincón de la sala silenciosa. «Fue comprada y pagada en su totalidad con mi dinero, fruto de mi trabajo, mucho antes de que Renata entrara en esta familia». Los ojos de los inversores se abrieron de par en par, su interés ahora completamente capturado, pasando de la cortesía social a una atención forense. Podía sentir cómo las bases del mundo de mi hijo comenzaban a temblar bajo sus pies. Dirigí mi mirada a mi hijo, quien seguía paralizado en la entrada. Su rostro era un lienzo de pánico. «Esta casa no es un activo, Mauricio. Es el resultado de 5.475 turnos de noche. Aprende a respetar los números», le dije. Cada palabra era un recordatorio de los sacrificios que él había olvidado convenientemente. Luego, me volví hacia los inversores con una expresión de disculpa controlada. «Les pido disculpas. La garantía que mi hijo les ofrece tiene un pequeño problema. No le pertenece». La mujer inversora levantó una ceja. Su expresión se endureció.
La fachada de hospitalidad de Renata comenzó a resquebrajarse, mostrando la furia que se agitaba debajo. El aire estaba cargado de la electricidad de una verdad largamente reprimida, que finalmente encontraba su voz. «Entiendo que puedan tener dudas», continué, manteniendo mi tono sereno y razonable. «Por eso, he traído pruebas». Mateo, a una señal mía, dio un paso al frente. Conectó un pequeño altavoz portátil a su teléfono móvil. Un gesto tecnológico en medio de un drama profundamente humano. Presionó un botón y la voz segura y condescendiente de Álvaro Quintana llenó el silencio de la sala. «Mauricio me aseguró que usted estaba completamente de acuerdo en usar la casa como garantía. Tenemos su firma en los documentos preliminares». La grabación continuó por unos segundos más. Cada palabra de Álvaro era un clavo en el ataúd de la credibilidad de mi hijo. La confianza de los inversores se evaporaba visiblemente con cada sílaba grabada. Cuando el audio terminó, el silencio que cayó sobre la habitación fue aún más pesado que antes. La cara de los inversores se había transformado de la confusión a la alarma y ahora a una fría y calculada ira. Se miraron el uno al otro. Una conversación silenciosa que selló el destino de mis anfitriones. El hombre se aclaró la garganta, su decisión ya tomada. Renata miraba el altavoz como si fuera una serpiente venenosa. Mauricio parecía haberse encogido. Su traje caro de repente le quedaba grande. La evidencia era digital, clara e irrefutable. Había expuesto su conspiración no con acusaciones, sino con sus propias palabras, y no había defensa posible contra eso. El juicio, aunque breve, había terminado. Finalmente, Mateo se acercó a mi hijo, que parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Abrió su maletín de cuero con un chasquido que resonó en la sala y le entregó una carpeta con el membrete del despacho. «Aquí tiene la notificación formal de revocación del contrato de comodato, con efecto inmediato», dijo Mateo con voz profesional y desprovista de emoción. «También encontrará una copia de la denuncia que presentaremos el lunes por la mañana por intento de fraude y falsificación de documentos. Tienen 30 días para desalojar la propiedad». Renata soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia e incredulidad. «No tienes derecho a hacernos esto», me gritó, su máscara de sofisticación finalmente hecha añicos. La miré directamente a los ojos, sin parpadear, dejando que mi calma fuera la respuesta más contundente a su histeria. «Al contrario, Renata, el derecho es lo único que me queda, y afortunadamente está a mi nombre». En ese preciso instante, la primera consecuencia se materializó. El inversor se levantó, alisándose la chaqueta con un gesto de finalidad. «Creo que hemos oído suficiente. Les pedimos disculpas por la intromisión», dijo, dirigiéndose a mí con un respeto que mi propia familia nunca me había mostrado. Luego miró a Mauricio y Renata con absoluto desdén. «Consideren nuestra oferta de inversión de $200.000 retirada. No hacemos negocios con estafadores». Su socia asintió, y ambos se dirigieron a la salida sin decir una palabra más, dejando tras de sí el eco de un sueño financiero derrumbado. La segunda consecuencia llegó con un golpe suave en la puerta abierta. La oficial Teresa Molina entró en la sala. Su presencia calmada pero oficial solidificó la gravedad de la situación, transformando la disputa en un asunto de Estado. «Buenas noches. Estoy aquí para asegurar que la notificación de desalojo se reciba de manera pacífica», explicó con voz tranquila. Se dirigió a Mauricio y Renata, quienes la miraban con los ojos desorbitados. «Tienen 30 días a partir de hoy para abandonar la propiedad, como estipula la ley. Cualquier intento de permanecer más allá de ese plazo será tratado como una violación de la propiedad privada». La pérdida patrimonial ya no era una amenaza en un papel, era una orden respaldada por la autoridad, entregada en el corazón de su humillación. La tercera consecuencia fue la más dulce para mí, la aniquilación de su reputación. La humillación que me infligieron en el jardín una semana antes era un juego de niños comparada con esto. Su fachada de poder, de éxito, de control, se había desmoronado frente a las personas que más querían impresionar. Renata estaba paralizada, su rostro una máscara de horror, su bolso Carolina Herrera colgando inerte de su brazo.
un accesorio inútil en medio del desastre. Mauricio, el hombre que no podía mirarme a los ojos, ahora no podía levantar la vista del suelo. Su reloj Rolex era solo un recordatorio del tiempo que había perdido y de la confianza que había traicionado. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, se había hecho añicos, y la arquitecta de su destrucción era la anciana a la que habían despreciado. No había nada más que decir. Mi trabajo estaba hecho. Con un gesto lento recogí la escritura de la mesa de centro y la guardé de nuevo en mi bolso. Mateo asintió, cerró su maletín y juntos nos dirigimos hacia la puerta. No les di una última mirada. No era necesario. El silencio que dejábamos atrás era más elocuente que cualquier palabra de despedida. Mientras caminaba por el pasillo, el mismo pasillo por el que Renata me había escoltado hacia la salida, sentí que no solo estaba saliendo de una casa, sino que estaba entrando de nuevo en mi vida. Los dejé solos en las ruinas de su ambición, en el silencio que sigue al colapso de un mundo construido sobre mentiras. Un silencio que ahora era su problema, no el mío. Un mes después, la casa está en silencio, pero es un silencio diferente al que reinaba antes. No es el silencio denso y cargado de palabras no dichas, de resentimientos contenidos. Este es un silencio pacífico, habitado solo por el zumbido suave del refrigerador, el crujido ocasional de la madera y el sonido de mis propias pisadas sobre el suelo que yo misma pagué. Mauricio y Renata se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Un espacio que, según me contó Gladys, es apenas una fracción de los 250 metros cuadrados a los que estaban acostumbrados. Su partida no dejó un vacío, sino que creó un espacio para que yo pudiera, por fin, respirar. La ausencia de su tensión constante ha permitido que la casa vuelva a ser un hogar. Todas las comunicaciones se realizan ahora a través de nuestros abogados. Ya no hay llamadas de pánico de Mauricio ni mensajes manipuladores de Renata. En su lugar, recibo correos electrónicos formales de Mateo, resumiendo las negociaciones sobre la división de algunos bienes menores que compraron mientras vivían aquí. He establecido un límite claro e inquebrantable. No habrá más contacto directo. No permitiré que el chantaje emocional vuelva a cruzar mi puerta. Esta distancia legal no es un acto de crueldad, sino de autopreservación. Es la armadura que tuve que construir para proteger la paz que tanto me costó recuperar. Han perdido el privilegio de mi tiempo y de mi voz, un privilegio que nunca supieron valorar. Lo primero que hice, al día siguiente de que se llevaran su última caja, fue cambiar todas las cerraduras. Contraté a un cerrajero, un joven amable que trabajó con una eficiencia silenciosa. Observé cómo extraía los viejos mecanismos, los mismos que Renata cerró en mi cara, y los reemplazaba por unos nuevos, brillantes y sólidos. El sonido del metal nuevo encajando en su lugar fue profundamente satisfactorio. Sostuve el nuevo juego de llaves en la palma de mi mano. Se sentían pesadas, reales, un símbolo tangible de mi soberanía recuperada. Estas llaves no solo abren la puerta de mi casa, sino que también cierran definitivamente el capítulo de mi vida en el que fui una invitada en mi propio hogar. Mi pensión de $1,200 mensuales ahora se deposita en una nueva cuenta bancaria, una cuenta que solo lleva mi nombre. El primer extracto llegó la semana pasada. Verlo, tan simple, tan claro, sin firmas conjuntas ni autorizaciones de terceros, fue una pequeña victoria que celebré con una taza de mi té favorito. Recuperar el control de mis finanzas, de ese dinero ganado con décadas de trabajo, fue como recuperar el control de mi propio pulso. Ya no tengo que preocuparme por si mi tarjeta será rechazada, ni por justificar mis gastos. Soy la administradora única y soberana de mi vida. He aprendido de la forma más dura que la independencia financiera no es un lujo. Es una necesidad fundamental para la dignidad. Poco a poco, he ido borrando su presencia de las paredes. El frío sofá de diseño italiano que Renata adoraba fue donado a una organización benéfica. En su lugar, he vuelto a colocar mi viejo sillón de lectura, ese con la tela un poco desgastada por los años, que se amolda perfectamente a mi espalda. Las fotografías de sus amigos importantes han sido reemplazadas por las mías. Fotos de mi época en el hospital, de mis padres,
de un joven Mauricio antes de que la ambición lo desviara. La casa ha comenzado a respirar de nuevo, a oler a mis recuerdos y no a las aspiraciones de ellos. Cada objeto que traigo de vuelta es una pieza de mi identidad que estoy reclamando. Esta mañana, el sol de otoño me encontró en el jardín, con las manos cubiertas de tierra. Estoy plantando bulbos de tulipán, prometiendo colores para la próxima primavera. El aire es fresco y el trabajo físico me reconforta. Mientras cavo en la tierra rica y oscura, siento que estoy enterrando el pasado, nutriendo un futuro que ahora me pertenece por completo. Este jardín, que fue escenario de mi mayor humillación, es ahora mi santuario de sanación. Cada flor que planto es un acto de desafío, una declaración de que la belleza y la vida pueden florecer incluso en el lugar donde una vez solo hubo dolor y desprecio. La tierra, a diferencia de las personas, siempre devuelve lo que se le da. A media tarde, Gladys se acerca desde su casa, cruzando el césped que ahora nos une en lugar de separarnos. Trae una jarra de limonada fría y 2 vasos. Nos sentamos en el porche, en silencio al principio, simplemente disfrutando de la paz. Su amistad ha sido mi ancla en esta tormenta. No necesitó grandes discursos ni consejos. Su presencia constante y su validación silenciosa fueron suficientes. «Las flores se ven preciosas, Nora», dice finalmente. Y su simple cumplido vale más que todas las alabanzas vacías que escuché durante años. En su compañía, entiendo la diferencia entre la familia que te toca y la familia que eliges. Una hora después, el coche de Gladys se detiene de nuevo frente a la casa. De él baja una pequeña figura que corre hacia mí con los brazos abiertos. Es Leo. Gladys ha hecho los arreglos para traerlo a visitarme 2 veces por semana. Mauricio y Renata, bajo el consejo de sus abogados, no se opusieron. El abrazo de mi nieto es la recompensa final, la verdadera victoria. No hay tensión en el aire, no hay miradas de desaprobación. Solo somos una abuela y su nieto, libres para querernos sin condiciones. Su risa llena el jardín, un sonido que ahoga cualquier eco de las palabras crueles que una vez se pronunciaron aquí. Él es la razón por la que luché, y tenerlo aquí, en paz, hace que cada lágrima y cada noche de insomnio hayan valido la pena. Esa noche, cuando las primeras estrellas comienzan a parpadear en el cielo oscuro, montamos el telescopio Mid-Polaris 100Q en el centro del jardín. El mismo regalo que fue arrojado con desdén ahora es nuestro portal al universo. Le enseño a Leo a encontrar Júpiter, a distinguir las Pléyades. Sus ojos, pegados al ocular, se abren de par en par con asombro. «Se ve increíble, abuela», susurra, su voz llena de una maravilla que es contagiosa. En ese momento, bajo el vasto y silencioso cosmos, siento que todo ha vuelto a su lugar. El telescopio no era solo un regalo para él, era una promesa de que yo seguiría mostrándole las estrellas, sin importar cuán oscura se pusiera la noche. Los martes y jueves por la mañana, mi agenda tiene una nueva cita ineludible. Mis clases de pintura en el centro comunitario. Siempre quise hacerlo, pero nunca sentí que tuviera el tiempo o el derecho a dedicarme a algo tan inútil, tan puramente para mí. Ahora, el olor a trementina y el desafío de mezclar el tono exacto de azul para un cielo de atardecer me llenan de una alegría tranquila. No soy una gran artista, pero no importa. Cada pincelada sobre el lienzo es una afirmación de que mi vida no se define por mi utilidad para los demás, sino por mi propia capacidad de crear, de aprender y de encontrar la belleza en las pequeñas cosas. El amor que sentía por mi hijo no fue un error, fue puro y fue real. Mi error fue creer que ese amor era suficiente para garantizar el respeto. Me equivoqué al pensar que el sacrificio era la medida del afecto, cuando en realidad solo enseñó a los demás que mis necesidades no importaban. No siento odio, solo una profunda y triste claridad. He aprendido que poner límites no es un acto de egoísmo, sino una necesidad para la supervivencia del alma. La mujer que firmó ese comodato a ciegas ya no existe. Murió en esa fiesta de cumpleaños, y de sus cenizas nació la mujer que soy hoy, más tranquila, más fuerte y, sobre todo, más sabia. Durante años creí que mi lugar en el mundo dependía de cuánto me necesitaran.
Sacrifiqué mi juventud, mis ahorros y mi paz interior en el altar de la devoción familiar, esperando que mi entrega fuera suficiente para ganarme un espacio de respeto y amor. La humillación me enseñó una verdad fundamental que tardé 72 años en comprender. Ahora entiendo que mi lugar es mío, intrínsecamente mío, no por lo que doy, sino por lo que soy. Y solo yo decido, con la autoridad que me he ganado, quién tiene el privilegio de entrar.